Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Educación y Cultura, el programa institucional del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca, SUTEP. Los invitamos para que nos acompañen a lo largo de esta media hora. En Manizales, 6 docentes de la misma institución educativa resultaron contagiados de COVID-19 luego de realizar la entrega del plan de alimentación escolar, una labor que le corresponde a los operadores del PAE, pero que hoy la han descargado en los maestros y maestras. A través de un comunicado, el Sindicato de Educadores Unidos por Caldas denunció que un grupo de docentes de una misma institución educativa de Manizales dio positivo para COVID-19 luego de realizar la entrega del plan de alimentación escolar. 6 docentes y unos voluntarios resultaron contagiados y un grupo mayor también está en proceso de que les entreguen las pruebas. Y esto se podría sumar a otras instituciones que también tienen unos casos sospechosos y que podría volver esto un tema mucho más generalizado y mucho más preocupante de lo ya preocupante que es. A pesar que los operadores son los responsables de entregar el plan de alimentación escolar, son muchos los maestros y maestras que están realizando esta labor sin que el gobierno les garantice los protocolos ni los elementos de bioseguridad. Si bien nosotros estamos a favor de que se le entregue el pago a los estudiantes, esto hay que mandar el mensaje en todos los entes territoriales que esto lo tiene que hacer personal especializado y que el docente no puede dejarse llevar por presiones o por el corazón, que también sucede. A la falta de elementos de bioseguridad para hacer la entrega del PAE, se suma que el magisterio colombiano no tiene una administradora de riesgos laborales y los prestadores del servicio de salud no están realizando las pruebas. Después de una pelea gigante con Colgate que ni siquiera se la hace a la misma que tienen ustedes allá en el Valle, la terminaron haciendo casi que por aparte de la perversa Colgate y terminaron saliendo los resultados desafortunadamente positivos. Esta problemática que se vive en el departamento de Caldas prende las alarmas en el magisterio colombiano, pues los maestros y maestras están arriesgando su salud y la vida por cumplir con actividades que no les corresponde. También le tiene que hacer desobediencia civil a ese tipo de tareas. No podemos permitir que un maestro más, que ningún colombiano más se contagie por la irresponsabilidad del gobierno. Al cierre de esta emisión hay más de 2.813 maestros y maestras del país que han dado positivo para COVID-19 y más de 166 han fallecido. Aún así, el gobierno nacional insiste en el regreso a clases presenciales bajo el modelo de alternancia, poniendo en riesgo la salud y la vida de la comunidad educativa. Paleta y acuarela pinta el maestro de escuela cuando su mayor pasión es enseñar. Danilo Jaramillo Ceballos, directivo de la Junta Departamental del SUTEP y encargado de la Secretaría de Institutos Técnicos y Docentes 1278, a esta hora entrega información de interés general para el magisterio vallecaucano. En medio de la pandemia, los maestros y maestras han tenido que hacer uso de diferentes plataformas virtuales para realizar las clases con sus estudiantes. Pero ¿puede un docente grabar su clase para dejarla como evidencia del trabajo académico que realiza desde su casa? Según un concepto emitido por la Defensoría del Pueblo, aun cuando exista autorización del representante legal para el tratamiento de datos, realizar grabaciones de las clases que se desarrollan de manera virtual resulta desproporcionada e innecesaria porque la finalidad está orientada esencialmente a las necesidades de la institución educativa y no atiende el interés superior de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Está prohibido filmar las clases virtuales de los estudiantes, porque eso conlleva a la violación de su intimidad, a la violación de los derechos humanos. No lo hagan, compañeros, so pena de vernos abocados a una investigación y a un proceso disciplinario.
Las actividades de la organización sindical también han tenido que realizarse de manera virtual. Los Facebook Live se han convertido en una herramienta para seguir informando y capacitando a los docentes. Por eso, este viernes 14 de agosto, a partir de las 9 de la mañana, la Secretaría de Institutos Técnicos y Docentes 1278 invita a los maestros y maestras a conectarse a través del Facebook del SUTED. Vamos a tener una capacitación relacionada con varios temas. 1, con la evaluación de desempeño. 2, lo relacionado con el concurso de los 8.000 maestros. Y 3, lo relacionado con la tercera y cuarta cohorte. Por eso vamos a hacerlo en Facebook Live y estamos invitando a los compañeros y compañeras que nos conectemos. La Junta Nacional de FECODE aprobó un paro de 48 horas para este miércoles y jueves. Por eso, el llamado que hace la organización sindical al Magisterio Vallecaucano es a participar de esta actividad. Lo que se aprobó es hacer una caravana en cada uno de los municipios y del departamento del país. Entonces la convocatoria es esa, que los compañeros salgamos masivamente a defender la educación pública y a defender la salud y la vida. Maestros y maestras del Valle del Cauca, la unidad y la organización son el camino para la defensa de nuestros derechos. Fortalezcamos nuestra organización sindical. Afíliate a SUTEP. Tú tienes derecho a defender tus derechos. Hasta el 30 de septiembre tienen plazo las maestras y maestros del departamento del Valle del Cauca para presentar la declaración de bienes y rentas ante el SIGEP. En Educación y Cultura aclaramos algunas inquietudes sobre este tema. Muchos docentes confunden la declaración de renta que se presenta ante la DIAN con la declaración de bienes y rentas que se presenta ante el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, SIGEP. La declaración de renta es utilizada por el Estado para calcular si el contribuyente deberá pagar impuestos y a cuánto ascenderían sus obligaciones. Entonces, ¿para qué se exige la declaración de bienes y rentas? El SIGEP solamente me va a pedir información que, bien aclaro, es confidencial, de los ingresos laborales y de los bienes que he obtenido a lo largo de mi actividad laboral, como un mecanismo o como una herramienta de control a la transparencia administrativa. De acuerdo a la Ley 2013 de 2019, todos los servidores públicos están obligados a presentar la declaración de bienes y rentas ante el Departamento Administrativo de la Función Pública a través del SIGEP, requisito para posesionarse, ejercer o retirarse del cargo. Todos los maestros, directivos docentes, administrativos, cualquiera sea su forma de vinculación, cualquiera sea el estatuto por el que se rige, está obligado a llenar los formatos ante el aplicativo de SIGEP. Es importante aclarar que los docentes provisionales también están obligados a presentar esta declaración, al igual que los pensionados activos. El docente que es pensionado retirado no tiene por qué presentarla, pero aquellos que son pensionados y a la vez están activos y reciben pensión y sueldo, sí están obligados a presentarla. Y aclaro, declaran como ingreso el salario y declaran como ingreso no laboral la pensión. Todos los ingresos que haya recibido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2019 y los bienes patrimoniales que estén a su nombre deben quedar registrados en el formulario del SIGEP. Si entró a tu cuenta de ahorro, la respuesta es sí. Todo dinero que llegue a título suyo en una corporación bancaria, que se pague a cuenta a nombre de usted. ¿Qué pasa si un docente no presenta la declaración de bienes y rentas? Si un docente no presenta su declaración de bienes y rentas, muy seguramente se expone a que se le abra su proceso disciplinario, según dice la ley 734, que debemos cumplir con las normas y los requerimientos del Estado social de derecho. En el caso de los rectores, deben adjuntar copia de la declaración de renta y diligenciar el campo donde solicitan la información de sus parientes hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º grado de afinidad y 1º civil.
Para el caso de los maestros de base, les van a pedir solo su núcleo familiar constituido por su cónyuge y los familiares en primer grado de consanguinidad. Para aquellos que manejan recursos del Estado, son los que tienen que declarar conflictos de interés. Para este trámite no es necesario que los docentes le paguen a un contador público. El Departamento de la Función Pública habilitó la línea 034-739-5656, opción 2, para resolver inquietudes y novedades en el proceso de cargue de la información. Educación y cultura. Una cita semanal con la actualidad sindical, la cultura y la educación. Un programa del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Valle, SUTEV. Sin licitación pública, el SENA entregó un contrato por 505 millones de pesos a la firma Moncada Abogados, a pesar que su gerente, Juan Carlos Moncada, tiene vínculos con narcotraficantes y la subgerente de la firma trabaja en la UTL del senador José Obdulio Gaviria. Un día antes que el Gobierno Nacional expidiera el plan de austeridad del gasto que rige para las entidades que hacen parte del presupuesto general de la Nación durante la vigencia 2020, la Dirección Nacional del SENA entregó a dedo un contrato por más de 500 millones de pesos a la firma Moncada Abogados. Se plantea que la Dirección Administrativa y Financiera en el SENA a nivel nacional tiene más de 360.000 millones de pesos para procesos de obras y que requeriría efectivamente una asesoría para todos los procesos de contratación tan complejos. Eso es comprensible. Aunque la Dirección Nacional del SENA plantea que la firma Moncada Abogados es idónea para prestar sus servicios como asesor externo para apoyar los temas jurídicos de los procesos de contratación de obras e interventorías que adelante la Dirección Administrativa y Financiera, lo cierto es que esto queda en entredicho cuando Juan Carlos Moncada, gerente de esta firma, ha tenido vínculos con narcotraficantes. Le entregaron un contrato a uno de los amigos de Pablo Escobar, de Mario Uribe, de José Obdulio. Los recursos del SENA van a quedar en manos ¿de quién? De las mafias, de los asesores de las mafias, de los defensores de las mafias, y eso evidentemente deja en términos éticos y digamos de toda lógica de la función pública, pues deja con un manto de duda muy grande. A este nuevo escándalo se suma la entrega de más de 4.600 millones de pesos a las multinacionales de la educación LinkedIn y Amazon, bajo el argumento de la modernización digital de la entidad. Tenemos un gobierno corporativo en función de unas mafias, digamos, nacionales emergentes y unas mafias que controlan el mercado de la educación a través de plataformas digitales. Por supuesto que creemos que hay una intencionalidad de privatización, de ambiente, digamos, pro-privatizador, que tenemos que salir a denunciarlo. La firma de estos contratos siguen dejando en evidencia la doble moral de este gobierno, que en público dice combatir el narcotráfico, mientras que en privado entrega los recursos públicos a quienes tienen nexos con él. Educación y cultura. Frente a las constantes quejas y reclamos que presentan las maestras y maestros por la pésima atención que reciben de la Fiduprevisora y Cosmitet, el SUTEV busca alternativas que permitan resolver las dificultades que tienen los docentes con estas entidades. Frente al alto número de quejas e inconsistencias que se vienen presentando con los trámites de las prestaciones sociales del magisterio colombiano, la Fiduprevisora, junto con los entes territoriales, entre el 10 y el 18 de agosto, realizarán una jornada para resolver los requerimientos que los docentes han radicado desde el año 2019. Cesantías parciales, cesantías totales, maestros que entran a pensión, pensiones sustitutivas, intereses de cesantías que se han dejado de pagar, adelantos de estos auxilios de post-mortem que llaman ellos, todos estos siguientes bien relacionados para poder que se alcance a adelantar, si no todo, sí adelantar mucho lo que está represado. Aunque las maestras y maestros constantemente se quejan porque Cosmitet no les asigna citas con medicina general y diferentes especializaciones, esto se ha agudizado desde la llegada de la pandemia. Por eso, desde la Secretaría de Salud del SUTEV se orienta a los maestros a seguir la ruta que se ha definido.
Pidan en sus municipios el nombre de la persona que se encarga de salud y con ella se pueden comunicar para que ella ayude a agilizar los procesos. Y ellos están llevando, yo estoy llevando con ellos la queja de por qué no funcionan las líneas telefónicas. Nosotros le estamos pidiendo evidencias, porque ellos deben de tener unos controles de cuántas citas están recibiendo a diario y cuántas están contestando. Otro de los problemas a los que a diario se enfrentan los docentes y sus familiares es que el prestador de los servicios de salud no está entregando los medicamentos completos ni a tiempo. Cuando estos medicamentos llegan incompletos, también lo notifiquen al veedor para también nosotros comenzar a hacer presión por esto. Quiero decirles algo. Si a ustedes van al prestador y dicen que ya les enviaron los medicamentos y nunca llegaron a su casa, por favor también denúncienlo a través de una carta. En el Valle del Cauca se hace seguimiento a 352 maestras y maestros sospechosos de COVID-19, de los cuales 123 han dado positivo y 5 han fallecido. Por eso el SUTED orienta a los docentes a cuidarse, quedarse en casa y seguir los protocolos de bioseguridad emitidos por el Ministerio de Salud. Es necesario que nos cuidemos, es necesario que nos llenemos de argumentos tanto legales como de todo tipo para decirle no a la presencialidad nuestra en los sistemas educativos debido a la situación que tenemos en cada una de estas instituciones. Yo creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia, creo que lo que pasa es que estamos en malas manos, creo que esto tiene salvación. Y ese es un norte demasiado largo. Desde hace 4 años, el Centro de Estudios e Investigaciones Docentes del SUTED viene adelantando el proceso de recuperación y organización del archivo histórico. Más allá de documentos, aquí está la memoria de las luchas que han dado los maestros y maestras en defensa de la educación pública. Recopilar, organizar y analizar los documentos que dan cuenta de la historia de lucha de los maestros y maestras en el Valle del Cauca hace parte de este trabajo que se adelanta desde el año 2016. Este archivo es una pieza clave para hacer ejercicios de reactivación de memoria. La memoria, ¿sí?, desde las organizaciones, más allá de que sean de tipo sindical o no, es clave para entender su razón de ser. Cimienta esa lucha, le da razón, le da, digamos, justifica esa movilización constante. La historia del magisterio en el departamento del Valle del Cauca está marcada por la unidad y por grandes luchas, un proceso ligado a la historia del movimiento sindical. Hay documentación de 3 sindicatos que fueron la base o fueron la clave de unión para que naciera SUTEP. Esos sindicatos fueron Ceneducadores, Sumabalca y ACPES. Los docentes vienen teniendo una lucha justificada desde hace muchísimo tiempo. El archivo de SUTEP hace parte de las memorias de las luchas sindicales y las luchas sindicales del magisterio vallecaucano. La consolidación del archivo histórico de la organización es una herramienta que busca activar y fortalecer la memoria sindical, una herramienta para entender el presente desde el pasado. Me llama la atención que aquí en Cali, en el Valle del Cauca, tengamos un archivo que es como un tesoro desde el ámbito histórico, donde podemos dar cuenta de diferentes hechos del devenir del magisterio vallecaucano, ¿sí?, y que hacen parte también de la historia de la educación en Colombia. Parte del proceso de recuperación histórica de la organización sindical está recopilada en una pieza documental que recoge textos, audios, videos y fotografías y que usted podrá consultar en la página web www.sutedvalle.org. Es un ejercicio público que democratiza, digamos, el conocimiento, la información que hay en el archivo. Se van a encontrar piezas, se van a encontrar pistas de lo que fue, digamos, esa conversación que tuvieron 3 sindicatos ideológicamente separados para lograr una unión hacia la década del 80. No es solamente una colección de técnicas para investigar y actuar o participar, sino también una filosofía de vida, que aquel que la ejecuta a la IAP es un sentipensante que sabe combinar el corazón y la cabeza.
Comunicándonos, Encuentro de Estudiantes y Saberes es una actividad liderada por la Red de Educadores en Ciencias Experimentales REDCIES de la Universidad del Valle, una apuesta donde los estudiantes son protagonistas de su proceso pedagógico. En el 2020 el encuentro se realizará de manera virtual en el mes de octubre. Las instituciones educativas que deseen participar pueden inscribirse a través del correo electrónico redcies@gmail.com hasta el 2 de septiembre. En octubre se va a realizar el cuarto encuentro de estudiantes y saberes, liderados por los docentes de ciencias experimentales de la Universidad del Valle, el cual acompañamos nosotros como CI en ese proceso. Darles las gracias a los maestros de la red de ciencia, REDCIES, por dar una cabida al SUTED departamental y con ello al CI departamental. Ser maestro es mi orgullo, un gran reto es mi misión, transformar para el mañana el hombre de mi nación. Vamos llegando al cierre de esta emisión de Educación y Cultura y como ya es habitual, el licenciado Guillermo Ordóñez, presidente de la organización sindical, rinde el informe semanal. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Con respecto a la decisión de la Corte, es totalmente válida. Hay que respetar las instituciones y más un aparato judicial que ha demostrado ser independiente. Por lo tanto, como ninguna persona está por encima de la ley, tampoco lo debe estar el señor Álvaro Uribe Vélez. Todos los ciudadanos estamos sujetos a la ley y la ley debe obrar en casos en que presuntamente se quebrante. FECODE, en el marco de su autonomía sindical y del rechazo contundente a la alternancia propuesta por este gobierno, porque no están dadas las condiciones ni las pueden dar condiciones de bioseguridad, vamos a organizar paro de 48 horas, en donde se harán una serie de actividades, sobre todo virtuales, y una marcha con caravana para rechazar las medidas de este gobierno en torno a querer obligar a las comunidades educativas a volver a una alternancia sin los elementos y sobre todo sin los entornos de bioseguridad. Hace unas semanas salió un fallo favorable para el magisterio colombiano y es sobre la prima académica. SUTED estuvo pendiente de este proceso, coayudó con algunos directivos y algunas acciones en torno a esto. En concordancia con FECODE haremos el seguimiento de este proceso para que el fallo en segunda instancia, si es apelado por el ministerio, también salga favorable. Hay un hecho importante en este fallo y es que las medidas cautelares pedidas por el ministerio se cayeron. Es decir, las medidas cautelares que pedía el ministerio era el no pago de este reconocimiento. Esas medidas se cayeron. Instamos a todos los entes certificados del departamento del Valle del Cauca a que elaboren o actualicen sus nóminas y las envíen al ministerio para la respectiva certificación y se proceda al pago de estos emolumentos. No hay que generar muchas expectativas en torno al proceso, pero sí hay que actuar con celeridad en los casos en que el ministerio lo impugne nuevamente o en el caso de las nóminas para que sean reconocidas por el ministerio. Muchas gracias. Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales,
nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Hemos llegado al final de esta emisión de Educación y Cultura. Recuerden que pueden ver este programa por www.sutedvalle.org y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. No olviden que tenemos una cita todos los lunes a las 7 de la noche por el canal regional Telepacífico. Nos vemos en una próxima emisión.